ustedes a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mañana, como siempre lo hacemos, a través de las pantallas del canal 16. Hermosa la mañana de este jueves que estamos compartiendo con ustedes. Como siempre, trayéndole las noticias del ámbito local e internacional del mundo de la economía y las finanzas. Por supuesto, podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia y te invitamos a que conozcas la experiencia de un coworking café, siguiendo todas las medidas sanitarias. El working está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear, para colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. Así que vengan a conocer al working en el Paseo La Galería. También tener internet contigo es tener cobertura, velocidad y una monstruosa cantidad de gigas. Tener entretenimiento contigo es disfrutar todo el deporte, tus programas y personajes favoritos, las mejores series y tu música favoritas. Tener Tigo Money es tener tus cuentas al día y hacer giros cuando lo necesites. Por eso y por mucho más, tener todo contigo te conviene. Conéctate de punta a punta con la mejor experiencia en todo el Paraguay y disfruta de los beneficios de tener todo contigo. Gracias a los amigos de Tigo también, que hacen posible que hagamos Monitor Económico todas las mañanas aquí en el canal 5 Días. Por supuesto, nosotros siempre tenemos en este espacio un espacio también reservado para ustedes, para que ustedes puedan expresarse a través de sus votos y sus comentarios. Y es por eso que en redes sociales hoy ponemos la siguiente pregunta que estamos ya compartiendo. ¿Qué opinión tenés respecto a los servicios de tu seguro? Si tenés seguro de auto, seguro de vida, seguro médico, en general, si tuvieras que calificar a la calidad del servicio que te están prestando, es excelente, es bueno, es regular, es malo. Bueno, ahí está. Hoy queremos hablar con las compañías de seguro o con el presidente de las compañías de seguro, de la Asociación de Compañías de Seguro, para que nos vaya indicando un poco su perspectiva de cómo están arrancando este nuevo año fiscal. Ustedes recordarán que el año fiscal para el sector de los seguros comienza en junio, ¿verdad? Y en junio de este año y termina en junio del año que viene, ¿verdad? Tienen como el sistema americano de medición de año fiscal. Entonces, bueno, queremos ya conocer de qué manera están arrancando estos primeros meses en el sector de las aseguradoras, y es por eso que vamos a estar con un invitado especial del sector. Muy bien, vamos a hacer nuestra rápida revisión de los indicadores económicos de la jornada. Excelente, vamos a mirar entonces, como siempre lo hacemos, arrancamos con la cotización de monedas, de qué manera se están comportando las monedas extranjeras presentes en nuestro país. Ya tenemos la placa para mostrar la cotización de las principales, por lo menos, monedas extranjeras y ver su comportamiento respecto al guaraní. Acá tenemos ya el dólar, está a 6.770 en la compra, 6.830 en la venta. Mucha estabilidad en el precio del dólar, por lo menos en los últimos 2 meses. No hemos visto grandes variaciones como si la habíamos observado en meses anteriores, así que tenemos un dólar bastante estable y con tendencia incluso a la baja, porque en diciembre, en diciembre normalmente suele subir un poquito, pero por lo menos por lo que nos están diciendo los agentes económicos, el ingreso muy fuerte de divisas que estamos teniendo por exportación, sobre todo del sector cárnico y del sector agro, está haciendo que el valor del dólar esté bajo, porque hay una oferta importante de esta moneda extranjera en el mercado. Entonces eso está ayudando a que tengamos estos niveles de estabilidad en los precios. En el caso del real tenemos también una leve depreciación en la apertura de hoy, 1.200 guaraníes a la compra, 1.260 en la venta. Peso argentino también bastante estable, 43 en la compra, 33 en la compra, 43 en la venta. Y el euro, que se había apreciado mucho también este año, ahora se ha desinflado un poco en los últimos meses, y sobre todo en el mes de octubre vimos una depreciación muy importante y hoy está a 7.600 guaraníes a la compra, 8.100 guaraníes en su precio de venta. Entonces, de esta manera estamos viendo cómo se están comportando las diversas monedas extranjeras presentes en nuestro país. Vamos a hacer también una revisión de cómo arranca la jornada de hoy el mercado internacional de commodities, cómo están los mercados abriendo entonces el día de hoy los precios internacionales de las materias primas. Y tenemos a la soja, que arranca con una mejoría en su precio internacional, ganando $4
en los precios futuros del día de hoy, cotizando a $451 el precio por tonelada. El trigo está a $285 el precio por tonelada, también abriendo al alza el día de hoy con más $1, y el maíz está a $225 el precio por tonelada, también ganando 1,96 en la apertura de hoy en los mercados internacionales. En el caso del petróleo WTI, este sí es un dato que ya estamos mirando con mucha atención. Recordarán ustedes que en octubre habíamos alcanzado el pico de $85 el precio por barril, y ahora estamos a un precio de 66,94, o sea, bajó más de un 20% el precio del barril de petróleo solamente en un mes. Hoy abre nuevamente a la baja con menos 3,12 dólares respecto al cierre del día de ayer, así que eso nos está marcando una tendencia de reducción de precios en el mercado internacional, y hay que ver cuándo estos menores precios en el petróleo se traduce también en menores precios de los productos terminados, que es lo que compra Paraguay, y efectivamente después también esto se traduce en una mejor oferta también para el precio local, ¿verdad? Hay que recordar que en lo que va de este año, el precio de los combustibles en general han aumentado hasta en un 30%, y eso ha significado realmente un golpe muy importante para el bolsillo de la gente, y ha arrastrado también a otros precios que están muy ligados al valor justamente del precio de los combustibles en su estructura de costos a un aumento. Entonces ese impacto inflacionario lo hemos sentido por el lado de los alimentos y por el lado de los combustibles, y esta baja en el precio internacional es una buena noticia porque por lo menos nos hace pensar de que no vamos a tener más aumentos y que eventualmente en breve podríamos llegar a tener reducciones de precio, como por ejemplo ocurre lo que ayer anunciaba el presidente de la República, que en el caso de la petrolera estatal Petropar, y este dato lo volvemos a reiterar, a partir del 10 de diciembre y hasta el 31 de diciembre vamos a tener una reducción de precios en todos los combustibles en el orden de 250 guaraníes por litro. Así que esa es una muy buena noticia, y hay que ver si en el sector privado también acompañan. Vamos a mirar también, por otro lado, cómo está el mercado de valores, el mercado el mercado local de valores. Miramos ya la placa. Tenemos acá top de 10 emisores más negociados en el mercado secundario. Estamos viendo el mercado secundario, que es la reventa de títulos al mes de octubre. Le tenemos a Cementos Concepción, que ha sido el que se ha comportado con mayor dinamismo, o por lo menos sus títulos fueron los más negociados en el mes de octubre. En segundo lugar aparece Telefonía Celular de Paraguay, la empresa Tigo, que tuvo también una participación muy interesante. 416.578 millones de dólares fue el volumen de negocios que reportó Tigo en el mes de octubre. El Ministerio de Hacienda con los bonos del Tesoro aparecen en el tercer lugar como los títulos más negociados en el mercado secundario en el mes de octubre, y cuarto aparece Núcleo, que es competidora de Tigo. Estamos hablando de la empresa Personal, con 160.470 millones de dólares. Sus títulos estuvieron circulando y muy activos también en el mercado secundario. Completan la lista el Grupo Vázquez, Sudameris, los títulos de Sudameris, los títulos también o bonos del Banco Itaú, del Banco Continental, títulos de deuda también de Taperu Villa y de Tecnología del Sur en la lista de los 10 títulos más negociados en el mercado secundario en el mes de octubre. Bueno, hasta aquí hicimos rápidamente nuestra revisión sobre cómo están los indicadores económicos y financieros de la jornada. Como siempre hacemos en la revisión un poco mercado bursátil, mercado de valores y también mercados internacionales de commodities. Hemos revisado cada uno de ellos y un poquito la explicación de cómo se están comportando. A la vuelta de la pausa, hoy tenemos como análisis, vamos a mirar un poco cómo está el sector de los combustibles. Así que tenemos datos muy interesantes que nos van a mostrar de qué manera está el negocio de los combustibles, cuáles son los emblemas que tienen más estaciones, cómo se están vendiendo. Bueno, eso lo analizamos a la vuelta de la pausa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer.
porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Flow Music Experience y Samsung presentan Asunciónico 2022, el 22 y 23 de marzo en el Espacio Idesa. Foo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat y muchos más. Si sos socio del club personal, tenés 15% de descuento en entradas. Asunciónico 2022. Vívilo también en vivo exclusivamente por Flow desde cualquier dispositivo. Producen G5 Pro y DF Entertainment. Con Flow tenés más entretenimiento. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y la pregunta es mercado de combustibles. Recién estuvimos analizando un poquito el tema de los precios internacionales de el petróleo y de qué manera se estima podría esto después afectar al negocio. Y vamos a adentrarnos un poco de cómo está hoy el mercado y cuál es la participación de mercado que tienen por lo menos los principales emblemas. Ya tenemos un cuadro, que esto es del Ministerio de Industria y Comercio, que nos pinta cómo está distribuido el negocio del sector combustible. Fíjense ustedes, Copetrol en primer lugar está como el emblema o la bandera que tiene más estaciones de servicio. 431 estaciones de servicio tiene Copetrol, liderando en primer lugar como el emblema con mayor cantidad de... Ahí agrandamos un poquito, agradecemos a los amigos, a los compañeros de controles. Excelente. Entonces, Barcos y Rodados 387 en segundo lugar, Petrobras 231 estaciones de servicio en tercer lugar. Ya damos un pequeño ejercicio. 431 tiene Copetrol, ¿verdad? Le sumamos más los 231 que tiene Petrobras, que es del mismo grupo, porque hay que recordar que Copetrol y Petrobras son del grupo Copetrol, ¿verdad? Había comprado la bandera brasileña, se había comprado más o menos hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, en una de las operaciones de negocios más grandes de los últimos años. Entonces estamos hablando que solamente el grupo Copetrol, con estas dos banderas, ¿verdad? Por un lado la bandera naranja de Copetrol, valga la redundancia, y por otro lado la bandera verde de Petrobras, que siguen utilizando todavía el nombre del emblema brasileño, pero ya forman parte del grupo empresarial paraguayo. Estamos hablando de que tienen 662 estaciones de servicio, tiene solamente el grupo Copetrol, ¿verdad? Sin lugar a dudas son los líderes indiscutibles de lo que es el mercado de combustibles en nuestro país, ¿verdad? Es el grupo empresarial más potente. Bueno, Barcos y Rodados, que recientemente hizo una venta de sus estaciones de servicio al grupo Reisem de Brasil, y traen la marca también Shell, que ahora ya comenzó a instalar también sus estaciones de servicio. Sin lugar a dudas va a ser un jugador que en los próximos análisis seguramente le vamos a ir mostrando cómo va su participación de mercado. Pero Barcos y Rodados, como les decía, solo como emblema, como bandera, está en segundo lugar, 387 estaciones de servicio. Luego ya aparece, y esto es un dato muy interesante porque estaba muy hacia el fondo de la tabla hace como 4 años atrás, Petropar. Fíjense, tienen 202 estaciones de servicio, tiene Petropar. Realmente un crecimiento extraordinario el que ha tenido Petropar en lo que tiene que ver con estaciones de servicios. Después vemos Petrosur, si podemos llevar un poquito más arriba, ahí está Petropar, 202 estaciones de servicio, Puma, 187 estaciones de servicio, otra multinacional que ya le gana a Petropar, la estación local, o sea, la bandera nacional ya le gana en cantidad de estaciones de servicio a una multinacional como lo es Puma. Luego aparece Petrosur, también otra compañía que viene creciendo muy fuerte en los últimos años, tiene ya 132 estaciones de servicio.
Y finalmente aparecen estos jugadores que están también comenzando a ganar terreno. Fíjense ustedes, Compasa tiene ya más de 100, Copec también ya tiene más de 100 estaciones de servicio, Petromax, que vino creciendo muy fuerte también en los últimos años, 100 estaciones de servicio, Petrochaco, que tenía mucha presencia en la región occidental, ahora comenzaron a instalar también ya estaciones de servicio en la región oriental y sobre todo aquí en Asunción y Gran Asunción. Hemos visto ya muchas estaciones de servicio de Petrochaco que hoy suman 97 estaciones de servicio, Gas Corona 78, Enex, que es del grupo Cartes, que es un jugador nuevo, ya tiene 62 estaciones de servicio. No tiene mucha presencia todavía Enex en Asunción y Gran Asunción. Hemos visto todavía muy pocas estaciones de servicio, pero sí en el interior del país se están apostando ya, sobre todo sobre la Ruta 2. Hemos visto bastantes estaciones de servicio de Enex, que es del grupo Cartes, que está creciendo y está tratando de encontrar también más espacio dentro de este mercado tan competitivo. Y cierran finalmente la lista ya emblemas con menor participación como ECOP, San Isidro, 3MG, Hidronorte, Moro, San Luis Energy, Fuelpar, Integral y Tres Fronteras, que rondan entre 20 hasta 50 estaciones de servicio. Vamos a mirar un poquito hacia abajo de este mismo gráfico. Tenemos la participación por producto. ¿Qué es lo que más se vende en combustibles? El diésel tipo 3, ¿verdad? El diésel tipo 3 se lleva casi el 50% del total del consumo de combustible. Es decir, nuestro mercado es un gran consumidor de lo que es el gasoil. Después tenemos en segundo lugar, con mayor participación, un 23,66% de toda la venta de combustibles son la nafta de 90 octanos, es decir, la famosa nafta regular, ¿verdad? La nafta normal, que utiliza la mayor cantidad, la mayoría de los conductores. Después vemos la nafta común, ¿verdad? Que es la de 85 octanos, tiene una participación relativamente baja, el 10,19%. La nafta super, la famosa nafta super, estamos viendo que tiene una participación del 0,11%, que es la nafta más cara, ¿verdad? La 97. Después tenemos también la nafta super 95, tiene 7,60, y la nafta super 97, que es la premium, ¿verdad? Que es la considerada ya para vehículos de alta gama, esa sí tiene 0,11% de participación. Después está la nafta 85 también, 0,12, y el diésel tipo 1, que sería el diésel más caro, ¿verdad? Que también lo utilizan sobre todo aquellos que tienen camionetas de alta gama y que son a gasoil en sus vehículos, utilizan este tipo de diésel y tiene una participación del 9,23% en las ventas. Entonces acá tenemos una gráfica que nos permite mirar un poco de manera visual de qué manera se están vendiendo los combustibles y cuáles son los que tienen mayor participación. Vamos a mirar también la siguiente placa que teníamos también. Acá tenemos un poco en volumen de ventas, cómo se está desarrollando también, o quién está liderando. Fíjense ustedes, quién están liderando en las ventas en lo que va de este año, ¿verdad? Donde tenemos en primer lugar a Petropar, ¿verdad? Que está realmente compitiendo cabeza a cabeza con los otros dos grandes, ¿verdad? De este mercado que estamos mirando al lado izquierdo de nuestra, al lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos a Petropar. En primer lugar, Barcos y Rodados está ahí muy cerca en lo que tiene que ver con venta de naftas. Y en tercer lugar, Copetrol, que de esta manera le saca también el primer lugar a Copetrol, ¿verdad? Porque Copetrol estuvo, siempre era con Barcos y Rodados los que competían cabeza a cabeza por el primer lugar. Y Barcos y Rodados el año pasado había cerrado como número 1. Copetrol de repente por momentos, en algunos meses, había tomado también el primer lugar, pero llamativamente ahora Petropar pasa al frente y por lo menos hasta el corte que hemos hecho en este pequeño análisis, está en primer lugar en la venta de naftas, ¿verdad? Y ahí están los tres principales competidores. Y si miramos al otro lado, lo que vemos en la tabla con barras naranjas, tenemos la venta de gasoil, ¿verdad? Y estamos viendo que Barcos y Rodados sigue en primer lugar. En segundo lugar está Petrobras y en tercer lugar aparece Petropar. Ya cuarto recién aparece Copetrol en lo que tiene que ver con venta de gasoil. Así que esta es la manera en la que se están comportando el mercado local, si miramos por emblema, y la forma en la que se está vendiendo y bueno, quiénes son los que están realmente teniendo más participación en el mercado. Hasta aquí hacemos un brevísimo análisis de cómo está el mercado nacional de combustibles, reiterando que lo que hace rato comentaba, desde el 10 de diciembre
Petropar por lo menos va a bajar 250 guaraníes el precio por litro en todos sus combustibles. Eso lo van a mantener hasta el 31 de diciembre. Y lo que hay que ver es si otros emblemas del sector privado acompañan también una medida similar y hacen una reducción de precios, porque obviamente por una cuestión natural la mayoría de las personas van a ir a querer aprovechar esa oferta. Así que esto es una cuestión de ir mirando a ver cómo se comporta el mercado y cómo reacciona también el sector privado después de este anuncio que había dado el presidente de la República el día de ayer. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre el mercado asegurador. ¿Cómo están las compañías de seguro iniciando este nuevo año? Ya están los primeros meses de gestión, los números que aparecieron en el balance que salió ahora hace unos días nada más, con un corte al mes de octubre. Vamos a revisar un poco los números, cómo está en las primas, cómo está los gastos en lo que tiene que ver con siniestros. Bueno, todo eso lo vamos a analizar a la vuelta de la pausa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home offices a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. ¡Superada! Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Yo les había anunciado al principio del programa que íbamos a hablar del mercado asegurador, ¿verdad? Hay muchas noticias, hay nuevos competidores que están por entrar al mercado, una dinámica muy interesante la que se está dando también en el mercado de las aseguradoras, un sector extremadamente competitivo. Bueno, pero para conocer un poco cómo está la realidad del sector, ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Compañías de Seguro, el señor Antonio Vaccaro, a quien saludamos. ¿Cómo le va, don Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un gusto estar en contacto contigo. Siempre es una satisfacción tener un diálogo contigo y sobre todo participar con tu amable audiencia de este tema tan apasionante que es la industria del seguro. Bueno, don Antonio, te agradecemos tu tiempo realmente y poder compartir con nosotros. Ya tuvimos el gusto de tenerte también en estudios acá y bueno, y hoy podemos compartir esta charla. Quiero arrancar con algo que 5 Días había publicado en estos días y que probablemente te habrá llamado, o no sé si lo habrás visto en la tapa que pusimos, pero así a nosotros nos llamó mucho la atención el último balance que publicó el Banco Central, donde veíamos que el resultado de las utilidades habían caído casi en un 40%, en el sector de las aseguradoras. Entonces nos preguntábamos qué había influido para que estos números se den en este inicio de este periodo fiscal del sector asegurador, y por eso te llamábamos para preguntarte que nos des un poco el contexto de lo que está ocurriendo en este inicio del periodo fiscal en el sector, Antonio.
Sí, Samuel, un punto muy importante. Sí, tuve la oportunidad de leer la tapa de 5 días y el artículo. Yo quisiera empezar por aclarar un tema muy importante. Creo que es muy importante para el análisis de estos ratios y de las cifras que están arrojando los balances de las compañías de seguro. Todo el análisis tenemos que hacerlo dentro del contexto de una situación especial generado por la pandemia. Es decir, tanto las cifras del ejercicio 19-20 como 2021 tenemos que analizarlo dentro del contexto de una situación especial generada por la pandemia. En el ejercicio 19-20, en el inicio de este flagelo, habíamos tenido dos situaciones importantes que hicieron que nuestras cifras en verdad tuvieran un récord en cuanto a positividad hablamos. Por un lado, en la exposición de riesgo, todos sabemos que la cobertura prácticamente de mayor incidencia en la cartera nuestra de producciones automóviles tuvo un parate prácticamente en cuanto a su exposición de riesgo. Hablamos por el tema de lo que se generó como consecuencia de la pandemia, que fue prácticamente no hubo ninguna movilidad en ese periodo. Y el otro elemento importante fue los ajustes o herramientas que nos facilitó la Superintendencia de Seguros en cuanto a la facilidad que tuvimos en administrar algunas reservas, sobre todo las reservas de deudores por premio, que permitió que nuestras cifras tuviesen esa exposición tan positiva en el ejercicio 19-20. Cuando hablamos del ejercicio 2021 y hacemos la comparación, verdaderamente estamos haciendo una comparación que no se podría, no podríamos permitirnos sin hacer esta aclaración. ¿Qué ocurrió ya en el ejercicio 2021? Bueno, tuvimos la reactivación nuevamente de toda la exposición de riesgo de esa cobertura que estamos hablando, que es automóviles, inclusive con una alteración un poco porque tuvimos, si se quiere, hasta un disparo en la siniestralidad con relación a autos de otros periodos normales. No sé, tendríamos que ver con algún sociólogo a ver un poco cuál fue el motivo por el cual se generó esta situación. Sí, nosotros tenemos una apreciación de que evidentemente en el tiempo de pandemia, por una cuestión de seguridad, creo que la población buscó la alternativa en vehículos particulares y la circulación de vehículos aumentó en forma considerable en la ciudad, lo que hizo que el riesgo se exponga de una manera exponencial. Entonces, nuevamente tuvimos no solamente la normalidad en cuanto a la cobertura de automóviles, sino fue exagerado por estas situaciones que estamos comentando, más la liberación nuevamente de esos instrumentos que en su momento nos dio la superintendencia, que hizo esta deflación en nuestras partidas de cuentas de resultado, ¿verdad? O sea que habría que analizarlo en este contexto, no solamente tomar el hecho de un menos 43 o un menos 33, que es lo que nosotros tenemos en cuanto a la comparación de las cifras. Quisiera aclarar esto y después, en todo caso, entraríamos en análisis profundo en el tema, pero estamos comparando cuestiones que han salido totalmente de la normalidad en cuanto a su apreciación y gestión. Claro, no, y de hecho, don Antonio, cuando nosotros nos fijamos en el balance, nos llamó mucho la atención, porque, a ver, lo primero que miramos fue, resultado neto nos salía una caída del 43%, y después rápidamente nos fuimos, lo que primero nos preguntamos fue, ¿habrá caído la colocación de primas? Y vimos que ahí están bien, porque las primas habían crecido en un 9%, las primas directas en un 10%, o sea, el negocio como que se estaba moviendo. Entonces, ¿por qué se dio este resultado? Y seguimos mirando el balance y nos dimos cuenta que aparece esto que usted menciona. 40% más aumentaron los siniestros, ¿verdad? Y principalmente en lo que tiene que ver con incendios y accidentes de tránsito. Y eso obviamente derivó en un 28% más en gastos para cubrir esa siniestralidad. Y ahí es donde nos cerró a nosotros. Ok, las empresas aseguradoras tuvieron que responder a lo que dicen los contratos con sus clientes y tuvieron que salir a dar un montón de cobertura, y por eso es que estadísticamente los números, por lo menos en estos primeros meses, le dan en rojo. No sé si interpretamos bien, pero fue lo que nosotros nos dimos cuenta al mirar el balance, don Antonio. Sí, totalmente,
Samu, totalmente el análisis es correcto. A esa ecuación hay que agregarle un término y que es un término muy importante porque prácticamente desvirtuó todo lo que es la estadística y la apreciación que podrían ustedes haber tenido en ese análisis o en esta lectura de las cifras que me está comentando, que es la exposición que tuvimos en el sector de vida, en la cobertura de vida, sobre todo de vida colectiva. Tuvimos un aumento de la siniestralidad, pero terrible, que está más allá del 190% aproximadamente, en la parte de vida, que desvirtuó mucho la exposición de esas cifras que me estás conversando. Entonces, ese es un término muy importante en la ecuación. Y como habíamos conversado ya en el inicio, también tenemos un aumento de siniestralidad en las cifras que más o menos está mencionando en relación a la cobertura de automóviles, que es la que mayor peso tiene en el mix de cartera de producción nuestra, ¿verdad? Entonces, fueron elementos que ayudaron a que esta situación se dé en los términos que estás hablando, pero te vuelvo a mencionar que tenemos que darle un contexto especial. Estos 2 años de estos 2 ejercicios son totalmente anormales y tampoco podemos hacer la comparación al ejercicio anterior a la pandemia, porque si bien es cierto, la economía empieza a moverse y tiene también sus consecuencias en la industria. Es decir, la industria está siendo partícipe de esta reactivación económica en cuanto a las facilidades de cobertura que está dando y sobre todo en las atenciones de los siniestros generados. Es decir, somos parte de la reactivación económica, entonces tampoco podemos hacer una comparación así muy pura con relación al ejercicio anterior a la pandemia. Tenemos que conceptualizar la pandemia como un término muy importante en la ecuación que estamos analizando. Totalmente. Y ahí te quería consultar, estos incrementos que hemos estado viendo, tanto en primas como en primas directas, ¿son alguna señal, porque en ambos casos estamos cerca del 10% de crecimiento, son alguna señal ya de que a pesar de que tuvieron que ustedes hacer y responder, como obviamente ocurre a estos siniestros, también en la captación de nuevos clientes o en la renovación de contratos, se están viendo algún tipo de recuperación en el sector, don Antonio? Sí, tenemos que puntualizar, Samu, que el aumento de producción al 30 de junio pasado fue alrededor del 1.2%. Cierto. Recién a este primer trimestre estamos teniendo un aumento de producción cercano al 7%. Efectivamente, ya corresponde a la respuesta a una reactivación económica en el cual nosotros tenemos una simbiosis perfecta, es decir, la industria del seguro depende así en forma simbiótica con la estructura económica o con el movimiento macroeconómico del país. Y efectivamente nosotros estamos esperanzados de que este movimiento que se está dando en el mercado económico y financiero del país, a través del análisis de estas cifras que estás mencionando, estamos viendo una recuperación del sector. Sí nos tiene un poco preocupado todavía el tema de la siniestralidad, que también en este periodo al trimestre de septiembre estamos teniendo nuevamente un aumento en la siniestralidad, tanto en el global como en la composición importante de automóvil, y seguimos teniendo una afectación muy importante en la cobertura de vida colectiva en cuanto a que siguen ocurriendo eventos que evidentemente están anclados o están basados en la estructura pandémica que tuvimos o las consecuencias de la estructura pandémica que tuvimos, ¿verdad? Es una preocupación que nos tiene trabajando en el tema. También es muy difícil por el lado de ajuste de primas como consecuencia de este estado siniestral. Entonces, es un trabajo arduo que estamos realizando en nuestros departamentos técnicos y sobre todo en nuestros departamentos comerciales. No es fácil equilibrar la ecuación nuevamente elevando el precio en una situación como la que estamos teniendo. Estamos esperanzados que esto se vaya estabilizando. Estamos muy ansiosos porque no llegue la famosa tercera ola ni la nueva variación la mutación del virus, de manera que esta cifra se vayan estabilizando. Yo estoy convencido que aún este ejercicio va a tener muchos resabios de lo que ocurrió en todo lo que ocurrió en el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que este ejercicio va a seguir teniendo resabios, o como nosotros acá, como bien lo definió un ejecutivo de
de nuestra compañía es un poco la resaca de la embriaguez que tuvimos con el tema de la pandemia. Así que vamos a seguir teniendo cifras difíciles de comparar, que nos va a exigir mucha capacidad y mucha sabiduría para interpretarlo y poder proyectarlo para gestiones en el futuro, ¿verdad? Estamos trabajando, es ardua nuestra tarea actualmente, pero bueno, estamos en esto y de alguna manera estamos ayudando al país a estabilizarse y a restablecer toda su dinámica económica. Así mismo. Una consulta, en el sector bancario, ¿verdad? Algunos miembros de la Asociación de Bancos ya nos comentaron, como las medidas de flexibilización del Banco Central terminan este mes, ellos están planteando desde el sector financiero el pedido al directorio del Banco Central a que extienda por lo menos hasta mitad del año que viene, en principio, o si se puede mejor, hasta diciembre del año que viene, pero por lo menos en principio hasta mitad del año que viene, estas medidas de flexibilización, porque dicen, si bien es cierto la economía se está restableciendo, se ha reactivado, todavía hay incertidumbres por esto que usted mencionaba recién, la posibilidad de una tercera ola, una siguiente variante, o una nueva variante que es mucho más contagiosa, y los efectos que eso podría generar en la economía, y la incertidumbre siempre hace que las inversiones se retraigan un poco. Traería mucho más tranquilidad si es que sabemos que estas medidas extraordinarias se prolongan por lo menos por unos 6 meses más o un año más, es lo que están diciendo en el sector bancario. Un pedido similar no podrían hacer también, consulto, en el sector de las aseguradoras a la superintendencia, entendiendo que es el mismo escenario y de que estos números que estamos viendo en realidad no se pueden llegar a consolidar la recuperación si es que de pronto, hasta este mes nomás, va la flexibilización y en enero comienza todo las medidas normativas y todo lo que era antes de la pandemia, entendiendo que la pandemia todavía no acabó, don Antonio. En verdad que nuestra flexibilización terminó en diciembre del año pasado. Es un buen punto, Samu, es un buen punto. La administración de nuestra industria tiene unas características especiales con relación al sector bancario. Es decir, nuestra industria está muy basada en conceptos y principios técnicos, pero sí quizás esto que nos estás comentando podría ser desde el punto de vista administrativo, como es lo que tuvimos anteriormente, porque el instrumento que nos facilitó la superintendencia fue de carácter administrativo, porque fueron las reservas de deudores por premio en la que tuvimos cierta flexibilidad en la administración de su constitución, ¿verdad? No estaría mal plantearlo algo por el estilo. Trabajaremos en el tema, me comprometo a trabajar en el tema y quizás podamos conseguir algo que nos estás mencionando. Yo creo que el sistema bancario es muy válido su pedido, porque como te estaba comentando, hay bastante resaca todavía a la embriaguez de la pandemia y estoy casi seguro que va a seguir teniendo algunas afectaciones a nuestras líneas de negocio todavía en este año y sobre todo para nosotros que nuestro año fiscal termina el 30 de junio, creo que va a tener mayor incidencia aún todavía en nuestros balances, ¿verdad? No estaría mal analizar un poco lo que estás mencionando y quizás se pueda conseguir alguna flexibilización otra vez atado a unos condicionamientos que es lo que nos ofreció en su momento la superintendencia y que fue de mucha utilidad para el sector. Un elemento que también te consulto, don Antonio, quizás hace también que sea un poco más difícil todo en el sector asegurador, podría ser el siguiente. En el sector bancario tenemos 17 jugadores, ¿verdad? Que 16 ahora porque se fusionó GNB con BBVA, en realidad son 16 entidades financieras y con 16 hay una altísima competencia. En el sector de los seguros son 34 y ahora nos hemos enterado, en estos días nada más publicábamos que una de las entidades bancarias también ya está en un proceso final para obtener la licencia y comenzar a operar. La altísima competencia que hay también en el sector de asegurador es lo que de alguna manera también está haciendo que la torta, o sea, es un mismo mercado, pero la torta está siendo cortada en fragmentos cada vez más pequeños porque entran más jugadores, don Antonio. Sí, pero es una característica de nuestro mercado, Samuel. Quizás en un escenario así especial o en un escenario que podríamos pensar que es lo óptimo, podríamos considerar lo que estás mencionando, pero es una característica de nuestro mercado, siempre fue así.
eh, esos nichos de mercado que manejan esas compañías pequeñas, son muy rentables, son muy ordenadas. Bueno, quizás un poco con las nuevas estructuras normativas les exijan o le exija al mercado algún tipo de respuesta, pero entre tanto son compañías muy rentables, muy ordenadas, con mucha vocación de servicio y con mucho servicio a la comunidad. Entonces, sí, es cierto, genera una gran competencia, pero al mismo tiempo también nos obliga a ser cada vez más eficiente en nuestra gestión en todos los aspectos de la empresa. Y creo que el mercado se ve beneficiado con eso, porque nos obliga a todos a ser prácticamente perfectos para mantener nuestra clientela. Y bueno, es un desafío que tenemos, pero es una característica del mercado asegurador que siempre lo fue así, ¿verdad? Así mismo. Y la introducción. El hecho de que muchas entidades bancarias comiencen a tener también una línea de negocios del sector seguros, les cambia un poco el panorama a las demás empresas, porque antes trabajaban muy ligadas con los bancos, o sea, el banco ofrecía un crédito, una compañía de seguro le ofrecía el seguro para supongamos en el caso de los coches, ¿verdad? Era como que trabajaban en una especie de convenio, y hoy día hay un montón de entidades financieras bancarias que no solamente están comenzando a incursionar por el lado de las aseguradoras, también por el lado del mercado de valores. ¿En algo cambia el hecho de que los bancos también estén entrando dentro de este negocio, don Antonio? Sí, por supuesto, o sea, cambia muchísimo el panorama. Es una característica que se maneja a nivel mundial. Por supuesto que no nos agrada mucho el tema, ¿verdad? Pero bueno, son las reglas del mercado y hay que acomodarse, hay que ayornarse a eso. Genera una competencia, es un trabajo importante en la autoridad de control porque tiene que generar la independencia en cuanto a la posibilidad de acceder a esos negocios. Entonces sí, más bien es un trabajo que debe ser disciplinado, ordenado y firme de la autoridad de control que nos permita que haya una libre competencia de esos negocios y que no esté atado a gestiones del sector financiero trasladado a la industria del seguro, ¿verdad? Nos genera un tipo de incertidumbre, por supuesto, porque es un caudal y sobre todo una especie de temer un poco la situación porque estamos muy ansiosos de que por ahí se puedan atar negocios a la acción y gestión financiera. Yo creo que eso, la asociación como tal, va a ser un celador así muy, muy preciso y sobre todo trabajar muy conjuntamente con la autoridad de control para que eso no ocurra, ¿verdad? Y así que verdaderamente entren a participar en las mismas condiciones que las demás compañías al mercado de seguro, ¿verdad? Que fue lo mismo que a la gente del propio Banco Central, ¿verdad? Porque obviamente la estructura de un banco, con toda la espalda y la cartera que tiene, ¿verdad? Es casi como que tengo la vaca atada ahí nomás ya al cliente y le hago el seguro también. Entonces, no sé si a nivel regulatorio, ¿verdad? Porque desconozco, y te digo, don Antonio, hay alguna especie de, no sé, de filtro como para evitar algún tipo de competencia desleal, porque estamos hablando de estructuras muy grandes que entran a competir a un mercado donde anteriormente eran las aseguradoras las que prestaban esos servicios. Eso por un lado, y por otro lado también la cuestión de ser la misma empresa la que te da el crédito o te vende el bien y otra vez después te da otra vez el seguro, ¿verdad? Ahí a nivel regulatorio no sé cómo se ha resuelto esa situación. Bueno, a nivel regulatorio el mercado es libre. Actualmente no hay una limitación así muy estricta. Sí, ahora se está trabajando sobre un proyecto que va a regular el sistema financiero y va a tener, por supuesto, su normativa y sus guías exclusivamente para el sector asegurador, que es un poco las líneas estándar básicas de un buen gobierno corporativo. Y ahí sí hay algunas limitaciones en cuanto a paquetes accionarios, en cuanto a directivos, en cuanto a planas ejecutivas, pero desde el punto de vista de acceso a los mercados no hay ninguna limitación. Esto que estamos comentando, que te estoy comentando ahora, es de ejercicio de mercado. Y ahí sí, en ejercicio de mercado, hay ahora un proyecto de resolución que va a limitar en cierta medida esta situación, ¿verdad?
pero en cuanto a acceso a los mercados, no tenemos limitación. No hay ninguna limitación así específica. Sí hay los principios de libertad de exposición para que si vas a ofrecer un seguro, tenés la obligación de ofrecer la gama de alternativas del mercado y todo, pero sabemos que en la práctica eso, como bien lo estás diciendo, es como tener la vaca atada, ¿verdad? Entonces claro, sí, cambia totalmente el panorama. Estamos viendo a través de sin entrar en una cuestión así traumática, ver el mejor ordenamiento para que todos podamos acceder a los mercados en las mismas condiciones, ofreciendo los mismos productos y que de alguna u otra manera sea un beneficio para el asegurado o para la sociedad y que tenga ellas la capacidad de elegir aquella que más se adecue a la respuesta a sus necesidades de cobertura y fundamentalmente al nivel de servicio que le pueda prestar la institución. Así mismo, ¿no? Y me parece lo más prudente, porque si yo, por ejemplo, voy hoy compro un auto y lo estoy financiando con un banco, ¿verdad? Obviamente ese banco me va a ofrecer, si es que tiene una compañía de seguro, la opción de su seguro, pero probablemente pueda ocurrir de que hay otra compañía de seguro que me ofrezca el mismo servicio, pero a un menor precio, o más competitivo, y yo no me entero porque no tengo esa oferta. Entonces, lo ideal sería que la regulación permita de que yo, cliente, pueda tener todo el abanico de opciones y en base a eso después decidir en mi opción de compra, que supongo que es lo que también van a estar buscando, que se pueda potenciar esto como para que realmente la competencia, sea lo más sano posible, don Antonio. Claro, y que después salgamos a competir, sí, en un estadio, en un campo adecuado, que es el servicio, ¿verdad? Ahí sí establezcamos la diferencia en cuanto a la industria del seguro, ¿verdad? Que la competencia sana y constructiva sea en cuanto servicio o en cuanto puedo elevar mi gestión de servicio, de atención a los asegurados. Y ahí sí es un campo donde todos podemos competir, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, Antonio, siempre es realmente un gusto poder conversar con usted. Aprendemos muchísimo sobre este mercado tan apasionante que es el mercado asegurador y bueno, y nos permite también poder llevar hasta nuestra audiencia el sentir del sector y bueno, y analizar también un poco cómo está este negocio tan creciente en nuestro país. Te agradezco mucho tu tiempo esta mañana aquí en Monitor. Como siempre, Samu, es un placer, como bien lo estás diciendo, compartir contigo y con tu audiencia un tema tan apasionante y sobre todo tan importante para una sociedad que es la industria del seguro. Así que a las órdenes cuando quiera, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, estamos muy contentos de que siempre se acuerden de nosotros. Muchas gracias, Antonio. Que tenga un buen resto del día. Estaba el señor con nosotros, Antonio. Gracias, Antonio Vaccaro, presidente de la Asociación de Compañías de Seguro. Hoy estuvimos analizando por lo menos estos primeros meses del nuevo ejercicio que está arrancando el sector de los seguros en nuestro país. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home officers a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Muy bien, y en nuestro monitor global vamos a mirar datos que nos muestran de qué manera está la situación del empleo en América Latina. Ya tenemos la gráfica para mostrarles. Estos son datos actualizadísimos que tenemos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fíjense ustedes cómo esto que estamos viendo es a nivel global. O sea, se tomaron 11 países de América Latina para ver el crecimiento económico interanual del empleo por categoría de ocupación. Datos que nos muestran del segundo trimestre del 2018 al segundo trimestre del 2021, ¿verdad? Es el dato más actualizado. Como ustedes podrán ver, ven esa curva azul que va para abajo en el segundo trimestre del año pasado. Obviamente por motivo de la pandemia hubo una reducción del empleo tremendo, de casi el 20%, ¿verdad? Si ustedes ven esas barras en verde, serían los trabajadores por cuenta propia, y los asalariados sería la barra azul. Y fíjense ustedes, en el pico, digamos, más bajo de reducción de empleo, habíamos tenido casi un 20% de reducción de los trabajadores cuentapropistas en toda América Latina y más o menos en torno al 12% de los asalariados. El Producto Interno Bruto se había reducido en América Latina en torno a más o menos un 15-16%. Después, conforme la cuestión de la pandemia fue cediendo, ¿en qué sentido? O sea, se fueron flexibilizando las medidas, las restricciones sanitarias, los niveles negativos continuaron, por lo menos hasta el primer trimestre de este año. Fíjense ustedes ya, ahí donde dice, al lado derecho más o menos de su pantalla van a ver, dice primer trimestre del 2021, donde vemos que los asalariados todavía están cerca de casi un 8% de caída en lo que tiene que ver con el empleo, y los cuentapropistas están más o menos en torno al 2%. Recién en el segundo trimestre de este año es donde vemos ya crecimientos, un salto exponencial por el lado de los trabajadores cuentapropistas que han vuelto a operar o han vuelto a trabajar, han vuelto a la actividad económica, y más de un 20%, cerca ya del 22-23% de crecimiento de aquellos que estaban parados han vuelto otra vez a la actividad económica, que es lo que estamos viendo en esa barra verde muy pronunciada que vemos al cierre de nuestra gráfica. Y aquellas personas que estaban de alguna forma sin trabajo, asalariados, que estaban cesados en sus empleos, y ahora ha aumentado otra vez las personas que han vuelto a trabajar. En un 8% creció la empleabilidad en América Latina. Entonces los empleos crecieron en un 8%, los asalariados en América Latina en el segundo trimestre, y más de un 20% en los cuentapropistas, o aquellas personas que trabajan de forma independiente en la región. Este es un dato que nos pinta un poco la manera en la que se está comportando la pandemia en materia de los empleos en nuestra región. Son datos actualizados que lo publicaba esta semana nada más la Comisión Económica para América Latina, que nos permite ir monitoreando a ver cómo estamos, no solamente en Paraguay, siempre miramos un poco a nivel global también, o a nivel regional, cómo está la economía. Vamos ahora a mirar el resultado final de nuestro sondeo. Hoy estuvimos haciendo la pregunta sobre la cuestión de las compañías de seguro. ¿Qué opinión tenés respecto a los servicios de tu seguro? Dijimos a través de este sondeo
en 5 Días TV, de 5 Días TV a través de nuestra cuenta en el Twitter, @5DíasPY. Excelente, nos dijo el 13%, una opinión de que tenemos un buen servicio, nos dice el 31%, regular, opina el 36.1%, y un mal servicio nos dice el 19.3%. Entonces esta es la opinión que estamos teniendo de la audiencia respecto a cómo están percibiendo la calidad del servicio en el sector asegurador paraguayo. Vamos a ir despidiéndonos recordándote que el Working te invita a que vivas una experiencia de un coworking café, siguiendo todas las medidas sanitarias, de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Está abierto este espacio, ubicado en el acceso principal del Paseo de la Galería, para que vos puedas crear, colaborar, puedas conectarte, también tener reuniones de trabajo en un entorno con tecnología de primer nivel. Puedes hacer tus reservas para venir a trabajar o para venir a tener alguna reunión de negocios en el Working, en el Paseo de la Galería, a través del número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Entonces ahí está la invitación para que vengan a conocer el Working ubicado en el Paseo La Galería. También te recordamos que con Tigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mirá la nueva campaña en las redes sociales de Tigo. Y bueno, y con ellos nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes su sintonía, agradeciendo que siempre están también conectados con nosotros a través de las redes sociales e invitándoles a que sigan en el canal 16, disfrutando de todo lo que tiene que ver con la noticia del mundo de los negocios, que es lo que nos encanta contarles siempre aquí en el canal 5 Días. De mi parte es todo. Mañana nos reencontramos a esta misma hora, en este mismo espacio para hacer Monitor Económico. Será hasta mañana. La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360. Desde Washington.